Hola, en este video vamos a explicar el algoritmo de la transformada rápida de Fourier inversa, o sea, el algoritmo IFFT. Y bueno, debemos comenzar diciendo que de la definición de la DFT, la transformada discreta de Fourier, en comparación con la IDFT, la transformada discreta inversa de Fourier, eh, la definición es muy parecida, tan solo intercambiando K por N o viceversa. A ver, un vector xk, la transformada discreta de Fourier, se encuentra multiplicando una matriz W por un vector xn. Esto es lo que conocemos como la DFT, o sea, la transformada discreta de Fourier. Recordemos que el algoritmo FFT es una forma muy eficiente de encontrar la DFT, pero encontramos la DFT finalmente. Y bueno, para encontrar la IDFT, la transformada discreta inversa de Fourier, tenemos un vector xn que es el resultado de haber multiplicado estos términos. Donde este elemento W, que significa una matriz, es la matriz conjugada de esta otra. Esto es lo que llamamos IDFT. Como pueden ver, las definiciones son muy similares. Entonces, el algoritmo FFT es muy similar al algoritmo IFFT, excepto por dos diferencias fundamentales. Vamos a anotarlo. ¿Cuáles son estas características a las que nos referimos? Bueno, pues una de ellas es que los elementos WK de la FFT corresponden exactamente a los complejos conjugados de la FFT. Mientras en la FFT los elementos W, los elementos WK se encuentran ponderando a los vectores, en la IFFT son esos mismos elementos pero conjugados. Otra característica es que la secuencia final, a la salida del diagrama de flujo, el diagrama de la mariposa, será igual a la secuencia obtenida Bien, entonces la secuencia obtenida a la salida para el algoritmo IFFT no es la secuencia x de n deseada. La secuencia x de n deseada es esta secuencia obtenida multiplicada por el factor 1 en n. O sea, todavía para encontrar x de n, el resultado de la IFFT usando este diagrama similar al de la FFT, hay que dividir por n, o sea, multiplicar por el factor 1 en n.
Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Bien, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Una secuencia x de k tiene estos valores. Vamos a encontrar la IFFT, o sea, la secuencia x de n que le dio origen en el dominio de la frecuencia discreta. Y bueno, como vamos a ampliar el mismo algoritmo FFT con ligeros cambios, recordemos cómo empezamos. Primero, consideramos el número de etapas. Y para ello necesitamos a n. N es el número de muestras de x de k, que como podemos ver es 1, 2, 3, 4. N toma valor de 4. Así que el número de etapas en nuestro algoritmo IFFT es logaritmo base 2 de n, 2 etapas. Vamos a formar 2 etapas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, que son las muestras de entrada. Vamos a formar las 2 etapas. 2 etapas. Estoy formando la segunda etapa ya. Bien. Recordemos que esta muestra pues es x0, x1, x2 y este es x3. Para saber el orden que va en bit inverso, vamos a ordenar primero en binario y después sacamos el bit inverso. Leyendo al revés, esto sería x0, aquí tendríamos x2, aquí x1 y aquí x3. Vemos cuánto vale x0 y x2, menos 36 y 4. Quiere decir que aquí va a ir el menos 36, aquí va el 4. ¿Cuáles nos tocan? X1 y X3. X1 y X3. 8 menos 12i. 8 más 12i. Ahí están las entradas. Bueno, pues vamos a dibujar, a terminar de dibujar el diagrama de la mariposa. Recuerden que el algoritmo IFFT es el mismo diagrama que el de la FFT, con algunos cambios. Primera etapa son mariposas de 2 puntos, siempre será así. Unimos este con este. Esta muestra impar con la equivalente par. La primera etapa son mariposas de 2 puntos. Ahí están. Siguiente etapa son mariposas de 4 puntos. Entonces la mitad superior se une con la primera muestra de la mitad inferior, o sea, la primera muestra impar. Esta segunda impar con esta segunda par con esta segunda impar. Esta primera impar con esta par y esta segunda impar con esta par. Es el mismo algoritmo, muy bien. La salida de esta IFFT, aquí va la principal diferencia. Esto es X0, esto es X1, esto es X2 y esto es X3. La salida todavía se tiene que multiplicar por 1/4. ¿Por qué? Porque se multiplica por 1 entre n y n vale 4. Antes de llegar a x0, x1, x2, x3, la secuencia que tenga la salida se multiplica por 1/4 cada una de las muestras para llegar finalmente a xn original. Bueno, ya aplicamos una de las diferencias. ¿Cuál es la otra diferencia? Pues los elementos W. Vamos a trazar los elementos W. También considerando que n en 2 es 2, cuando el exponente del elemento W llegue a 2, pues se puede reducir al elemento anterior, pero con signo contrario. Bueno, entonces estos elementos W son la versión conjugada de los elementos W de la FFT. Entonces vamos a sacar los elementos W de la FFT y después indicamos que son sus conjugados. Por ejemplo, aquí empezaríamos de 1 en 1. W a la 0
pero es la versión conjugada. Después aquí seguiría w igual a 1, pero es la versión conjugada. Aquí seguiría w a la 2, que como el exponente es 2, se puede repetir como menos w a la 0, pero es el conjugado. Y aquí también teníamos el w a la 0 y aquí menos w a la 1 conjugado. Siguiente etapa, los elementos w van de 2 en 2. Aquí tendríamos w a la 0, pero conjugado. Aquí tendríamos w a la 2, pero es el conjugado. Vamos intercalando w a la 0 conjugado, más menos los signos, w a la menos w a la 0 conjugado. Muy bien. Ahora vamos a encontrar la primera etapa. Pero para eso, pues recordemos que los que llevan el peso son los nodos de la mitad inferior, o sea, los nodos de las muestras impares, que como pueden ver son este y este. Es este y es este. Bien, vamos a empezar con la primera etapa. Primera etapa. Le vamos a llamar a esto x' de 0 porque es la antesala de x0, esta x' de 1 que es la antesala de x1, x' de 2 y x' de 3. Para encontrar x' de 0, ¿qué tenemos que sumar? ¿Qué tenemos que sumar? Tenemos esta más esta. Pero esta tiene una ponderación, W0 conjugada. Bueno, finalmente W0 conjugada, pues es 1, y el conjugado de 1, como es puramente real, pues es 1. Menos W a la 0 conjugada es exactamente, bueno, es muy parecido porque es menos 1. El conjugado de un número real, pues es el mismo, menos 1. Por aquí tenemos W a la 1. W a la 1 es E a la menos J 2pi entre N, que vale 4. Esto es igual a E al menos J pi medios, que por Euler podemos demostrar que es menos J. Pero WN conjugado significa cambiar el signo del imaginario, por lo tanto es J. Y si fuera menos W a la 1 conjugado, pues tendríamos menos E a la menos J pi medios, que es el término que tenemos aquí, simplificado. Esto es menos, pero a la vez es el conjugado. E a la menos J pi medios es menos J, con este menos se hace más J, pero el conjugado es menos J. Bueno, entonces nos quedamos en x' de 0, que es menos 36 más 4. Vamos a sacar ahora x' de 1. Aquí está x' de 1. ¿Quiénes se están involucrando? Vamos a ponerle, yo creo que café. Ah, pues es esta, que es menos 36, con esta, que es 4, nada más que 4 está ponderada por un menos W a la 0 conjugado, que ya vimos que es menos 1. Entonces sería menos 36 menos 4. Menos 36 menos 4. Y x' de 2, vamos a encontrarlo. Aquí está x' de 2, se encuentra sumando este complejo con este complejo previamente ponderado por este valor, que es un 1. Entonces es 8 menos 12j más 8 más 12j. Eso nos da 16. Vamos a también hacer esta operación para ir avanzando. Finalmente x' de 3, ¿cómo quedaría?
Aquí está x' de 3, se suma este complejo con este otro, pero este otro es el que lleva la ponderación, recuerden, y la ponderación es menos 1. Entonces es 8 menos 12i, 8 menos 12i menos 8 más 12i. Eso nos da, bueno, pues los 8 se van, nos queda menos 12i, menos 12i, menos 24i. Ya terminamos la primera etapa, vamos a seguir ahora con la segunda etapa. X bi'prima de 0, x bi'prima de 1, x bi'prima de 2. Veamos, aquí está la segunda etapa. Este vector, ¿cómo se obtiene? Sumando este, que es x' de 0, con este, que ya es el que lleva la ponderación. X' de 0 más x' de 2. X' de 0 más x' de 2. La ponderación es 1, entonces pues ya no la escribimos. Vamos a ver cuánto nos dio x' de 0. Menos 32 menos... A ver, vamos a ver cómo era. X' de 0 más x' de 2. 0 más 2. O sea, menos 32 más 16. Menos 16. X' de 1. ¿Quién sería? Aquí la tenemos. Este es 1. X' de 1 con x' de 3. X' de 1 con x' de 3. Ahí está esta. Esa es la que lleva la ponderación. Doble igual a 1 conjugado, que aquí nos da j. Entonces sería x' de 1 más j x' de 3. ¿Y eso cuánto nos da? Menos 40 más ese que está aquí. Menos 40 más j por menos 24j. Vamos a sacar x' bi'prima de 2. Aquí está x bi'prima de 2. Es x' de 0 con este que lleva la ponderación, que es x' de 2. Este es el que lleva la ponderación. Finalmente esta ponderación es un 1. X' de 0 menos x' de 2. Menos 32 menos 16. Menos 32 menos 16 nos da menos 48. Y finalmente x'. Aquí lo tenemos y es x' de 1 más x' de 3, pero ese es el que lleva la ponderación. Menos doble igual a 1 conjugado, ¿quién es? Menos j. Entonces tendríamos x' de 1 menos j x' de 3. X' de 1 menos j x' de 3. Que no es más que menos 40 menos j por menos 24i x' de 3 es igual como es más 24 cuadrada, y cuadrada es menos 1, entonces sería menos 40 menos 24. O sea, x' de 3 realmente sería menos 64. Y aquí, ¿qué tendríamos? Menos 24y cuadrada es lo mismo que más 24. Nos da menos 16. Muy bien, vamos a usar otra hoja para ver los resultados. Bueno, ahí ya tenemos los resultados de esta bi'prima de x. Recordemos que todavía no es, esto es x de n, porque hay que multiplicar 1 sobre 4, o sea 1 sobre n.
por x bi'prima de esta, ¿no? De esta que está aquí. Entonces, pues bueno, tendríamos menos 16, esto nos da x0, menos 16 entre 4, menos 4. También vamos a dividir aquí entre 4, que sería otra vez menos 4. X2 sería menos 48 entre 4, que sería menos 12. Finalmente x3 es menos 64 entre 4, que es menos 16. Esta es entonces la secuencia x de n. Bien, pues espero que haya quedado claro. El algoritmo FFT y el algoritmo IFFT ocupan los mismos grafos, la misma metodología, solamente que los elementos W en el IFFT son las versiones conjugadas de los elementos W de la EFFT. Y además, al final se debe de multiplicar cada muestra por el factor 1 entre n, y ese resultado ya refleja x de n. Igualmente está ordenado de manera ascendente en la salida y la entrada está ordenado en el formato bit inverso. Bien, pues gracias por ver este video, espero sus comentarios.